Gracias, presidente. Creo que todo este planteamiento del ajuste fiscal que estamos votando esta noche tiene como correlato una suerte de crisis de identidad de la fuerza de gobierno que obviamente tiene que enfrentarse al espejo, a su discurso, a su historia. Y yo entiendo que es fuerte. Y es fuerte llamar las cosas por cómo son. De todas maneras, también hay que poner los puntos sobre las íes. Este no es el primer ajuste fiscal que vota la izquierda. Siempre ha tenido la capacidad de templar los términos, cambiar los léxicos, edulcorar las palabras. Pero el primer ajuste fiscal que votó la izquierda se llamó la reforma tributaria. Pensaban recaudar 500 millones de dólares extras de la economía nacional y terminaron recaudando 1.400 millones de dólares. 900 millones de dólares más de lo que pensaban. Si eso no es ajuste fiscal, Dios mío. Porque además, la reforma tributaria hizo desaparecer el COFIS, bajó un punto el IVA y hizo desaparecer algunos impuestuchos de cuarta que costaba más su administración que lo que lograban por recaudación. Pero nos vendieron que era justo y se levantaron de esos 1.400 millones, 1.200 millones de la clase trabajadora. Porque el 87% del IRPF se recauda de los salarios. O sea que no va al poder económico, no golpea al capital, no golpea al sistema financiero, golpea los bolsillos del trabajador. Y allí se recauda el 87%. Pero este ajuste de ahora viene precedido no solo por ese, sino que es un ajuste en cámara lenta. Sin previo aviso, antes de terminar el año, cambiaron la forma de cálculo del IRAE y con eso 300 millones de dólares a la caja. No modificaron las tarifas de ANCAP como debería haber correspondido, 150 millones de dólares más a la caja. Las tarifas, otro golpe más de ajuste fiscal vía tarifaria, uno de los modelos clásicos, o aumentas impuestos o aumentas tarifas. Y ahora llega el tiro de gracia. En ese lenguaje políticamente correcto que ha desarrollado la izquierda para travestir la realidad, donde el hambre se le llama inseguridad alimentaria, a la salarización de la pobreza se le llama inclusión social, a los agujeros económicos se le llama espacio fiscal, también al ajuste se le llama consolidación fiscal, porque se le tiene miedo a las palabras. Parece que las palabras son los enemigos y no la realidad. Y ese es el gran desfasaje que tiene el Frente Amplio cuando nosotros hablamos de que hay un mundo paralelo en que vive Vázquez y un mundo que vive la realidad que es el resto del país y con Vázquez va atada la propia fuerza de gobierno. Se acabó el Dream Team, se acabó los sabelotodos, se demostraron que eran marineros de agua dulce, porque apenas el viento cambió y se puso de trompa se cayó la estantería. Lo único que vivíamos era en un espejismo generado por la primarización más absoluta que ha vivido la economía en toda su historia, a través de los precios de los commodities. Los adalides de la industria, del trabajo fabril, de la generación de mano de obra, no, primarización absoluta de la economía. Y así, alegremente, creímos que eso no tenía fin. Nos vimos a la entrada del primer mundo, sin darnos cuenta que era pasajero. Los críticos del capitalismo desconocían de que la economía tiene ciclos y que estos van y vienen y que eso debería haber enseñado a tomar las precauciones y a no entrar
en el despilfarro más absoluto. Se gastó como que nunca se iba a acabar el dinero. Se fueron más de 1.000 millones de dólares. ANCAP, ALUR, Cementos del Plata, Fondes, Alas Uruguay, la regasificadora, Pluna. Ahora se suman 22 millones de dólares más de la aduana, alegremente tirados a la basura en estos últimos días. Y se gasta millones, 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 se tiran, un día así y otro también. Y bueno, esto tenía fin. Y así, mientras tanto ocurría todo esto, ingresaron 60.000 funcionarios públicos más. Pero no es solo eso, porque yo me atrevo a decir que hay una verdad de la economía estatal que no conocemos siquiera. O sea, la pregunté al Ministerio de Economía, la pregunté a la Oficina Nacional de Servicio Civil, la pregunté después en una nueva comparecencia de Ferreri. El Estado uruguayo no sabe cuántas personas tiene contratadas por vía de subcontratación a través de las ONG. Son miles. Y no son organizaciones no gubernamentales, son organizaciones gubernamentales, porque su única forma de contacto y de ingreso económico es el Estado a través de los vínculos que tiene con ellos. Y son miles, o sea que no son 60.000. Me temo que la cifra es bastante superior a 60.000, que tiene una dependencia directa con los pagos que realiza el Estado en todos los rubros. Hay cifras que a veces uno no las magnifica, sino les pone ejemplos, porque parece demasiado etéreo hablar de una proyección del 1,5 que fracasó, que fue al 3,5 del PBI y que hoy estamos en el 4,3, que esos son 2.500 millones de dólares. Primera cosa, y esto le copio al amigo Lalo, al diputado Irazábal, que con sabiduría, con su visión de ingeniero dice, no muchachos, no es el 4,3, eso está hablando de la economía global del país. Al Estado le está faltando el 15% de la plata para funcionar. Esa es la realidad. Tiene un presupuesto desfasado en un 15%. Esa guita no está, no viene, no existe. ¿Ah? Y ese es el drama real. Y ese drama real, que hoy son 2.700 millones de dólares al 4,3, no tenemos ni idea de lo que significa y el Estado se lo gasta alegremente. Y yo les voy a poner un ejemplo. ¿Saben lo que significa 2.700 millones de dólares? Significa toda la faena, industrialización de ganado a lo largo y ancho del Uruguay de 2 años. Uruguay exportó 1.466 millones de dólares de productos bovinos derivados de la carne en sus distintos estados de procesamiento al exterior el año pasado. El Estado, el agujero que genera es 2 veces la producción económica de todo el sistema cárnico nacional. Es gravísimo. No podemos seguir cerrando los ojos. Y ese es el problema. Se niega la realidad. Es el mundo paralelo. En ese mundo paralelo donde los ricos, porque es otra justificación, si generamos impuestos, ¿a quién vamos a castigar? A los ricos. Y hemos redefinido el concepto de rico. Rico en Uruguay es a partir de 38.200 pesos. Que es lo que queda nominal de un salario de 50.000, 38.200 pesos. Y se quejan del viejo IRP. El impuesto a los sueldos viejos, que tenía franjas, tenía, además, y esto está en las propias gráficas que agrega el Poder Ejecutivo, y véanlas en la parte positiva, de que el viejo impuesto a los sueldos recaudaba el 5% del presupuesto global del Estado. Ahora recauda el IRPF el 13%. Vaya diferencia del 5 al 13% de la recaudación total del Estado. Y pensemos que cuando hablamos del 5%, era en una recaudación en el gobierno de Valle de 5.000 millones de dólares o en el de la Calle de 3.000 millones de dólares y no un 13% sobre 15.000 millones de dólares, que es lo que tenemos ahora. Entonces, hay que sincerarse, no se graba a los ricos, hay que asumir las cosas como son. Se está actuando con complejo de culpa después de haber roto toda la vajilla en la fiesta y no queda nada, yo entiendo. Y hay que apretar a la gente, y hay que sacarle plata a los trabajadores, pero no hay que travestir el discurso, hay que reconocer las cosas como son. Y lo peor de todo es que alguna vez, como justificación de todo esto, de todo lo bien que está el sistema
que se está diseñando, se dice, no, pero hay 1.340.000 uruguayos que no pagan porque está fuera del IRPF, no llegan a la franja mínima. Dios mío, me daría vergüenza si después de 10 años de bonanza económica que vivió este país, realmente 1.340.000 uruguayos no llegan a 24.000 pesos para ser sujetos pasivos del impuesto a la renta. El gobierno se ha trincherado en las oficinas. El gobierno le tiene miedo al gallito Luis. No hacen un solo recorte de la estructura del Estado. Los 135 millones que se dicen son mínimos ante el restante que completa los 460 que se vuelca sobre la sociedad. El gobierno, ante la disyuntiva de ajustar al pueblo o ajustarse a sí mismo, eligió ajustar al pueblo. Eligió ajustar a la clase trabajadora, eligió ajustar a la gente para defender sus privilegios arrojados dentro de las oficinas del Estado. Acá no se recortan cargos de confianza, acá no se disminuye ningún gasto excedentario, no se planifica nada que signifique un recorte del aparato estatal para reducir y decir que acompaña realmente el sesgo del castigo económico que se le va a imponer a la sociedad. Porque los 460 millones de dólares se sacan de la masa circulante de dinero, que va a significar menos consumo, que va a significar menos tributación, que va a significar en definitiva que aquellos que van a sufrir el peso del ajuste van a reducir sus egresos en rubros que quizá puedan parecer secundarios, esparcimiento, vestimenta, salir afuera, a un teatro, al cine, a comer. Pero eso va a repercutir en toda la gente que trabaja en esos circuitos y va a pegar. De todas maneras, hay siempre en esto un grado de alegría ingenua, pueril. El Estado se sigue alegrando de que cada vez que licita letras, la oferta es ampliamente menor a la demanda. Ahora se colocaron 1.400 millones de dólares y la oferta triplicó. Y el equipo económico está contento con eso. Y yo debería decir que deben de preocuparse, porque el dinero que va para ahí es el dinero que no va a producir a ningún otro lado, porque no arriesga ante un panorama de incertidumbres, prefiere el lugar seguro del Estado, en ese lugar donde los capitalistas no se les cobra, donde las letras, los bonos, los depósitos no tienen carga tributaria, porque alimentan ese circuito vicioso al Estado. Así llegamos ahora a una situación que yo creo que va a ser la válvula de escape del gobierno, y me atrevo a adelantarlo, porque acá esto no ha terminado. El 1 de enero de 2017 este ajuste es insuficiente, a pesar de que no va a recaudar 460, va a recaudar más, pero va a ser insuficiente, porque el nivel de actividad va a caer, porque el nivel de recaudación tributaria va a caer, porque el nivel de trabajo, o sea, el desempleo, va a caer, y veremos qué pasa con la inflación, que ahora está ayudada por la caída de las tasas internacionales y la rebaja del precio del dólar en el mundo, que dejó de tener la tendencia alcista que tenía, que es el único alivio para el fenómeno inflacionario. Pero acá la única variable que va a quedar para el gobierno, y me temo que va a ser utilizada alegremente, va a ser el endeudamiento externo. El endeudamiento externo que tiene techo importante, porque es verdad. Tiene varias líneas contingentes abiertas por centenares de millones de dólares que se pueden tomar libremente. Se puede seguir emitiendo más deuda. Claro, el próximo gobierno, del pelo que sea, le va a quedar una granada arriba de la mesa que cuando se vayan le van a sacar la espoleta. Este es el camino que va a tener el frente. Y lamentablemente no queremos ser agoreros, pero el tiempo nos va a dar posiblemente la razón. Los caminos alternativos venían por la reducción del gasto estatal. Por más de las rigideces que tenga, el Estado puede ajustarse. El Estado tiene una variable de ajuste que en 5 años repercute mucho. 5% de la plantilla funcional por año de los empleados públicos se da de baja por muerte o por jubilación.
tímidamente el equipo económico hizo un anuncio de que se iba a reducir el 33% de las vacantes. Eso es nada más que un discurso que no tiene traducción textual dentro del presupuesto. Por lo tanto, acá no hay nada de eso. Que no se engañe la gente que va a reducirse el peso del Estado por vía de la reducción de empleados públicos. No se asumió el compromiso o no se tuvo la fuerza para asumir tales compromisos, básicamente enfrentados a los sindicatos del Estado, ligados umbilicalmente a la izquierda. Hablamos en su momento de una inyección de dinero. Tenemos 2.500 millones de dólares de las más de 4.500 millones de dólares de depósitos que son de libre disponibilidad. Hablamos con un criterio keynesiano, porque no nos atamos a recetas de sacar 250 millones de dólares de esas reservas para ponerlas a trabajar en las necesidades absolutas de infraestructura que tiene Uruguay, porque en estos 11 años se pensó que la infraestructura no valía la pena porque no rendía votos y hoy está molida y hay que recuperarla. Esa era una pequeña inyección que no cubre, pero que ayuda a saltar el bache de un par de años hasta que la situación económica se normalice. Tampoco hubo respuesta. Señor presidente, por todos estos argumentos, votamos en contra de este proyecto, porque en definitiva es un ajuste contra la gente y no contra quien debería ser, que es el propio gobierno. Gracias. Muy bien. Continuando